Cuando hablamos de inteligencia artificial, generalmente hablamos de ChatGPT y todas esas cosas, Claude, Gemini, etc. Pero la inteligencia artificial es mucho más que eso. Por mucho tiempo, lo que dominó el concepto fueron los algoritmos predictivos, es decir, cómo ocupábamos la matemática para poder generar mejores predicciones y mejores decisiones. En ese sentido, hay muchas más cosas que solamente que el algoritmo sea bueno. Y en este capítulo vamos a hablar de todo lo que tú deberías saber como persona técnica o no técnica en torno a lo que se le llama la inteligencia artificial predictiva. Bienvenido a Inteligencia Artificial para los Negocios, tu podcast semanal donde explicamos en simple cómo llevar la inteligencia artificial a tu organización. Señor Sebastián, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este capítulo. Hoy día vamos a hablar de inteligencia artificial predictiva, ¿cierto? Es un tema bien interesante, por lo menos personalmente, porque muchas empresas quieren usar herramientas como ChatGPT o últimamente Claude para hacer modelos predictivos. Sí. Entonces hay como una confusión general masiva de cómo funciona la inteligencia artificial y creo que es una buena oportunidad para explicar un poco mejor cómo funciona esto y cuál es la idea de la IA predictiva. Ya, o sea, básicamente hoy día nosotros podemos dividir el mundo de la inteligencia artificial en dos conceptos grandes, ¿ya? En IA predictiva y IA generativa, ¿ya? IA generativa, vayan a ver todo el resto de los episodios, o casi todo, ha ido basándose principalmente en eso, es todo lo que conocemos en torno a ChatGPT, herramientas de creación de imágenes, herramientas de creación de video. Entonces, nótase que cada vez hablo de herramientas de creación de algo, Claro. y ChatGPT te conversa, en teoría está creando una conversación que no existía antes, ¿ya? Todo lo que es IA, que no es eso, cae en el otro universo que se le dice IA predictiva, también se le dice IA analítica, erradamente se le dice Machine Learning, erradamente se le dice Big Data, erradamente se le dice Deep Learning. Claro. O sea, básicamente son una colección de técnicas de inteligencia artificial que funcionan en base a algoritmos matemáticos para generalmente generar una predicción respecto al pasado de lo que debería comportarse en el futuro. Perfecto. O un dato que no conocías, quieres eventualmente darle una forma, un significado o una clasificación en torno a la data que tú ya tienes. Es decir, estás aplicando patrones históricos contra situaciones de incertidumbre y tratas de resolverlas ocupando lo que se aprendió del pasado. Dentro de eso, obviamente, hay todo un universo más profundo que no nos vamos a meter hoy día porque es como, en el fondo, hablar de cada uno de los algoritmos y cosas así, que ya es la parte más técnica de esto. Hay doctorados que se tratan de esto, o sea, en el fondo podríamos hacer todos los otros 100 y tantos episodios que nos quedan de puros temas de IA predictiva. Pero lo que queremos concentrar hoy día es hablar de lo que tú tienes que saber como persona no técnica, como líder de un equipo, por ejemplo, de esto, porque obviamente no te vas a poder aprender todos los algoritmos que hay detrás, hacer todas las transformaciones. Quizás no es parte de tu pega, quizás trabajas en recursos humanos, quizás trabajas en finanzas, donde no es parte de tu día a día tener que afinar estos modelos y estos algoritmos, pero hay ciertas cosas que tienes que saber para hacer una mejor contraparte con la gente que sí lo hace, que generalmente en las empresas son los que se le dicen científicos de datos o Machine Learning Engineers también he visto que lo hacen, aunque erradamente, de nuevo, Machine Learning es un concepto que envuelve las dos inteligencias artificiales, pero generalmente se ha acuñado ese concepto más a estos algoritmos. Sí, lo que nosotros vemos, lamentablemente pasa mucho, es que muchas empresas tienen, o las personas de las empresas tienen esta expectativa de cuando yo digo IA, estoy pensando en alguna de estas dos. Muchas veces es una o la otra, y en mi cabeza es IA nomás. Entonces cuando uno va a buscar proveedores o va a tener estas conversaciones con otras personas, se generan como estos choques de estamos hablando de cosas distintas, o mi expectativa de lo que tú estás creando es distinto a lo que realmente yo quería como resultado final. Claro. O sea, la idea es como aterrizar, como dices tú, estos conceptos a nivel corporativo. Claro, y no es tan loco que pase esto, porque el interés con el concepto de inteligencia artificial explotó después de todo lo que vino en el 2000, a finales del 2022. O sea, cuando se habla de IA hoy día, se está refiriendo probablemente a la inteligencia artificial generativa. Claro. ¿Ya? Pero la inmensa mayoría del valor económico que se ha capturado hasta el momento en torno a inteligencia artificial ha sido a través de las otras técnicas de inteligencia artificial. Claro, exactamente. ¿Ya? Entonces, acá es donde empieza a haber como también una disrupción en cual, oye, la gente que realmente ha estado aplicando la inteligencia artificial desde muchos años, en realidad ha estado aplicando las técnicas del lado más predictivo o analítico,
Y la IA generativa es relativamente nuevo en esta ola, que si bien obviamente nos maravilla a todos, porque es muy flexible, porque Ujú. las 5.000 maravillas que nosotros hablamos en los otros episodios, la mayor parte del valor económico hasta hoy día se ha capturado a través de la IA predictiva. Claro, y adicionalmente, como dices tú, el resultado que se busca es, entre comillas, el mismo en muchos casos. Es, yo quiero eficiencia, quiero automatización, Claro. quiero ver el futuro, ¿cierto? Y todas estas cosas están mezcladas de cierta manera entre todo esto. Entonces, para una persona que no sabe, es como, oye, yo estoy buscando este resultado. A mí me da lo mismo si es generativa o predictiva, digamos. Claro. Y ahí es donde uno empieza a decir, oye, bueno, ¿cuáles son los tipos de inteligencia artificial más idóneos para cada problema, Ujú. digamos? En general, obviamente, esto súper simplificándolo, porque de repente hay cruces entre las dos que, Claro. ¿ya? Por ejemplo, cuando tú estás tratando de ocupar data histórica para poder ver si eso va a volver a ocurrir, o por ejemplo, si tienes datos de venta, si quieres saber cuál va a ser la venta del siguiente episodio, dado lo que está pasando ahora, eso es IA predictiva. Claro. ¿Ya? Si estás tratando, por ejemplo, de que converse naturalmente con una persona, eso es más IA generativa, que es la parte de como un agente, hoy día, Claro. ¿ya? Entonces, hay casos de uso que básicamente esto es como cuando uno va a un taller y selecciona la herramienta correcta para poder aplicarlo al problema que está resolviendo. Acá también. El tema es que no es tan sencillo como solamente elegir dos herramientas. Claro. O sea, básicamente acá, claro, ahora en la pantalla, por ejemplo, dice IA generativa e IA predictiva, como si fueran dos grandes herramientas, pero en realidad lo que termina pasando es que son dos grandes habitaciones. Ya. ¿Ya? O sea, en IA generativa, tú, ¿qué dices? Este problema se resuelve con IA generativa, ahora voy a ir al taller de IA generativa y tengo muchas herramientas que hemos hablado, Claro. agentes, RAG, IA de videos, de imágenes, etcétera, etcétera. Ujú. Y en el otro lado es aún más grande el taller, ¿ya? Y lo que sí pasa ahí es que, y creo que es una cosa importante que hablemos antes de empezar a ver los puntos más críticos, es que en general está la percepción de que, oye, es solamente matemática, es solamente como algo simple porque ya lo hemos visto Claro. A antes. diferencia de la generativa, donde hay almas metidas adentro de los computadores. Claro. Es que sí, es que lo que pasa es que como lo hemos visto hace mucho tiempo, Mm. y generalmente muchas veces el tomador de decisión ha visto esto antes, porque Claro. no es como una persona que acaba de salir de la universidad que Mm. recién se está encontrando con las aplicaciones de estas cosas, sino que, no sé, quizás ya lleva 10 años trabajando o incluso más. Probablemente le tocó la ola en cual, no sé, el concepto de Big Data era importante. Y la gente hablaba de estos algoritmos. Y da la sensación de que básicamente tú encerrabas a un científico loco, tipo Jonathan, del equipo. Por ponerle nombre. Por ponerle nombre, ¿ya? Y le das una tarea y él resuelve con su matemática, con sus transformaciones, y después te entrega un problema que tiene algún grado de predicción de lo que estás dando a hacer. Claro. Entonces, me ha pasado que como que eso como de alguna manera como que lo disminuyen, por decirlo así. O sea, como que dicen, pero es que esto está relativamente resuelto, porque ya está... Y es raro, porque generalmente esos modelos se hacen para manipular incertidumbre. O sea, yo no puedo predecir exactamente cuál va a ser la tasa de inflación mañana, o el precio de la benzina, o si un cliente se va a ir o no se va a ir, o si esta persona tiene enfermedad o no enfermedad. Pero como como se viene intentando hacer predicciones hace bastante rato, la gente lo considera más o menos resuelto, lo cual es raro porque, de nuevo, esos problemas son todos problemas de incertidumbre y nunca se terminan de resolver. Claro, de hecho, no tengo ahora a mano el estudio, voy a ver si lo puedo buscar para dejarlo abajo en la descripción, pero cuando salió ChatGPT, cerca del 70% de las empresas tenían modelos, algún tipo de modelo predictivo, digamos, dentro de esta encuesta que se hace. Pero tampoco es tan loco. En realidad, si tú piensas en una empresa grande, gigante, quizás tu área no tiene un modelo predictivo. Claro. Pero quizás alguna área tiene que tener algún tipo de modelo predictivo para algo. Sí, son modelos que de repente son chicos y hay otros modelos que son más de envergaduras grandes. Por ejemplo, en finanzas, voy a precisamente a ir a esa slide, que tengo acá como diferentes decisiones de negocio que se pueden resolver con IA predictiva. Por ejemplo, en finanzas puedes tratar de predecir si uno de tus clientes te va a pagar o no te va a pagar. Va a caer en mora o no va a caer en mora, ¿ya? O sea, básicamente es un ejercicio de clasificación. O, por ejemplo, puedes tratar de predecir cuánta plata vas a poder recolectar a través de estas cuentas, que eso ya es un ejercicio de regresión, porque es número. Exactamente. ¿Ya? Esas palabras que estoy haciendo ahora no vienen tanto al caso como clasificar cuáles son los tipos, pero básicamente en este taller hay diferentes herramientas y esas herramientas sirven para hacer diferentes cosas. Claro. A diferencia de la IA generativa también, la IA generativa es como que tiene una sola fuente de entrada, que es básicamente yo abro un chat y hablo. Claro. ¿Ya? Acá no. Acá si yo, por ejemplo, quiero resolver un problema y que el resultado va a ser una clasificación, la herramienta es distinta que si es el resultado quiero que sea un número. Claro.
si quiero que además esa clasificación sea en base a agrupar cosas que ya tengo o asociar cosas que ya tengo. Por ejemplo, oye, voy a asociar de que este producto se vende antes que este siguiente producto, como por ejemplo pasa en el supermercado. Que por ejemplo, si tú compras pan, existe una muy buena probabilidad que dado que compraste pan, vas a comprar cosas para el pan. Claro. ¿Ya? Claro, pan de completo o pan de hot dog Claro. y la salchicha. Claro. Entonces, como van a venir juntos, ¿cachai? Claro. O por ejemplo, si en una librería tú compraste Harry Potter 1, existe una buena posibilidad de que compres Harry Potter 2. Claro. ¿Ya? Entonces hay asociaciones entre esos elementos. Eso se resuelve por maneras diferentes. No es como que yo me aprendo un algoritmo y agarro un libro como estos que están acá atrás, me leo todo ese libro y quedé experto en ese caso de uso. No, hay muchísimos casos de uso, ¿ya? Que son los que están acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en operaciones podemos saber si algún equipo va a fallar próximamente, como mantenimiento predictivo, digamos. O sea, en el fondo, oye, alguno de estos camiones que me cuestan millones de dólares, puedo eventualmente mandarlo a mantención en el momento en el cual es perfecto. No lo voy a dejar con mantención anticipada, no voy a pagar de más, pero además no lo voy a sacar de producción cuando no necesite sacarlo, puesto que no tengo otro camión de $1 millón atrás esperando que... Claro, y generalmente esas mantenciones son caras, o sea, la gente no sabe, pero estas ruedas de los camiones de minería son millonarias. Entonces uno dice, bueno... hacer la mantención un año antes para asegurarme el riesgo, como bueno, no, estoy exagerando el número, pero sí, ojo que estamos hablando de millones de pesos chilenos. Sí, claro, o sea, si tú hablas de millones de euros no son. Entonces, para la gente, para nuestra audiencia en España... Hablemos de miles de dólares. Sí, estamos hablando de miles de dólares. Claro. ¿Ya? Y así en toda la cadena de valor de una empresa. O sea, marketing, ver si un cliente se va a fugar o no se va a fugar. Recursos humanos, si alguna habilidad tiene un predictor importante con respecto al desempeño de la persona. Sí, de hecho, cuando estaba en Cruz Verde le decían modelo predictivo, era una regresión lineal básicamente. Es que ya, ese es un problema. Ya, te voy a funar, no, mentira. Es que la regresión lineal es el algoritmo más básico de IA predictiva. Claro. Pero es IA predictiva. Sí, porque se va ajustando a medida que le vas dando más información. Porque aprende de los datos que tú le diste. Exactamente. Ese aprendizaje lo refleja en algo súper básico, que son los coeficientes que van alrededor de las variables, y son súper observables. O sea, mientras un coeficiente es más alto, significa que esa variable tiene un mayor impacto en el resultado final. Claro. Entonces, como al fin y al cabo, finalmente si un buen profesor te lo explicaba con suficiente tiempo, tú podías incluso hacerlo a mano, la gente le baja el pelo. Pero ese, por ejemplo, es un buen algoritmo para poder entender lo que viene después cuando uno empieza a complejizar eso. Claro. Porque en el fondo la regresión lineal, que es un algoritmo súper fácil, trabajaba sobre un caso de uso de linealidad. Le quiero quitar la linealidad, complejizo el algoritmo, hago más complicada la matemática, quizás ahora quiero un computador y no quiero hacerlo a mano. ¿Ya? Después quiero que sea más preciso. Bueno, para ser más preciso quizás tengo que quitar la posibilidad de que pueda ser observable. O sea, claro. Entonces empiezo a hacer trade-offs para poder, en la medida que sofistico lo que estoy trabajando ahora, empiezo a perder características de la anterior que eran positivas. Claro. ¿Ya? Entonces la regresión lineal es un buen punto para poder entender cómo va escalando esto. Claro. Pero sí, es la versión más fácil, y también como la regresión lineal es solamente matemática y algo que uno podía hacer matemática simple. Claro, si uno, o sea, comillas simple, no es de cuarto, no es de escolar, digamos. Pero estamos hablando de IA, entonces la escala más baja. Claro, cuando hablo de IA pienso en algo más sofisticado, ¿cierto? Claro. Ya, no es tan sofisticado, pero igual sigue siendo considerado por mucha gente el algoritmo más básico de inteligencia artificial. Sí. ¿Por qué? Porque trata de replicar, al fin y al cabo, la inteligencia artificial es replicar la inteligencia de los humanos. Claro. Y trata de replicar esa inteligencia del humano para poder predecir en base a data histórica. De hecho, bueno, entonces está este modelo, para seguir con la idea antes de que lo tiraras para abajo. No, la teoría era, Cruz Verde, que es una farmacia que hay acá en Chile, está en algunos otros países, pero básicamente nosotros estamos viendo protectores solares. Y la teoría de repente fue, oye, ¿por qué estamos vendiendo menos que el año pasado, más que el año pasado en días específicos? Nosotros usualmente todas las predicciones se hacían por día. Lunes se vende harto, jueves se vende harto, los demás días. Tipo de día, digamos. Como tipo de día, exactamente. De hecho, lunes y jueves se vendían menos y los otros días se vendían más. Entonces, estamos viendo esto y decíamos, oye, esta fue una idea loca que uno tiene, digamos, fue como, oye, hay como una ola de calor y estamos vendiendo más. ¿Será que la temperatura afecta? Porque técnicamente el sol es el mismo y te hiere la piel igual, pero la percepción de la gente al salir y hacer calor es como, uy, debería ponerme protector solar antes de salir. No. Eso fue algo que me retaban, era protector solar. No en Cruz Verde, contra Genetwell, que es productora de Banana Body Anthropic, pero es protector solar, porque no bloquea el sol, te protege el sol. Para que sepan.
Este segmento no ha sido No, auspiciado auspiciado por la ninguna de las industria empresas. Claramente. Y bueno, y uno hace una regresión lineal porque al final lo que tú quieres ver es tendencia. Es, oye, si la temperatura sube, ¿Qué es lo sube que- la venta más o menos, según los días, porque había días nublados, tú te das ¿Y en cuenta qué al tiro- magnitud? Porque obviamente tú Exactamente. entendís que va a subir, pero... O sea, la lógica dice que va a subir, uno al final nunca está seguro, pero eso Claro. te permite ver más o menos cuánto y todo. Y cuando se demostró que efectivamente era el caso, ahí uno empieza, como dices tú, a complejizarlo. Después, al comienzo era súper fácil decir, oye, cada 1 grado es en promedio 3 productos más, por ejemplo. Pero de a poco lo empieza a complejizar y el modelo empieza a ser más complejo, más acertado. Pero como dices tú, después alguien te dice, bueno, entonces, ¿cuánto afecta 1 grado de temperatura en la venta? Es como que ya no te puedo decir. Porque antes, como dices tú, yo lo podía hacer a mano. Era restar, dividir, sacar el número, el eje, digamos, la pendiente y listo. Y ahora es como, mientras más preciso es, ya no estoy tan seguro de poder responder esa duda, digamos. Claro. Te puedo decir que funciona mejor. Pero la matemática se sale de mi capacidad de hacerlo en una hoja de papel al final del día. Esa es un poco la idea. Aprender de inteligencia artificial puede ser muy difícil, y más aún si lo haces solo. Por eso hemos creado un espacio para que puedas compartir con otros, hacer y resolver dudas, y poder acceder a material exclusivo que iremos actualizando continuamente. Únete ahora a nuestra comunidad y aprende con nosotros en evoacademy.cl/comunidad o en el link que podrás encontrar en la descripción de este podcast. Entonces, dicho eso, que un poco ya entendimos qué es lo que es un algoritmo de inteligencia artificial Ujú. predictiva, vamos a ver qué es lo que yo, como persona no técnica, debería entender de esto. ¿ya? Claro. Esos son los 5 puntos que están en pantalla, pero vamos a ir elaborando uno por uno. ¿ya? El primero es que, como hablamos antes, no todos los problemas que se resuelven acá son iguales. Es decir, no hay una sola fuente de entrada a la IA predictiva. O sea, hay gente que, por ejemplo, cuando yo de repente debato esto con los estudiantes, me dicen, ya, pero yo puedo conversar y pedirle, por ejemplo, de que considere de que tal factor es más importante que el otro. Y es como, no, porque esta IA no conversa. El hecho de conversar es parte de una inteligencia artificial Claro. aparte. Uno podría, si maneja el código, eventualmente pedir que a través de la conversación haga transformaciones para que ocurra eso. Si el algoritmo relativamente es obvio cómo hace estas transformaciones, de más que sí. Por ejemplo, si tú tienes un Excel gigante y en esta regresión lineal le dices, oye, no consideramos esta variable que estaba en el Excel, añádela, esa complejidad la va a poder hacer porque el algoritmo es fácil y es Claro. súper fácil de entender cómo se añade esa nueva variable. Pero hay veces que no se puede nomás. No es tan obvia. Quizás, por ejemplo, hay gente que agarra una variable y la transforma matemáticamente de cierta manera para poder tomar esa complejidad. Sí. ¿Ya? Entonces, no puedes conversar con estos modelos ni tampoco puedes ocupar generalmente un modelo de IA generativa para estar seguro que esa conversación va a ser traducida bien a la matemática. Sí, de hecho yo tengo un caso que quizás pueda ayudar a la gente. Era un modelo básicamente que trataba de predecir, por ejemplo, sueldos en base a el cargo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de gente dice, no, es que le quiero agregar edad. Y no es tan trivial porque al final la edad y el cargo están relacionados de alguna manera. Entonces lo que termina pasando es que no es simplemente agregar esta cuestión y decir, bueno, la edad también afecta, sino que parte del cargo también depende de la edad. Es decir, los gerentes usualmente tienen más de X cantidad de años. Y hay algoritmos, por ejemplo, que efectivamente toman esa consideración. Que Claro. en el fondo dicen, oye, para que mi algoritmo funcione, las variables tienen que ser completamente independientes. Y si no, si se mueven de alguna manera, tengo que hacer una transformación. Exactamente. Por ejemplo, una transformación súper tradicional, que no siempre es la mejor, es que yo, por ejemplo, multiplico las dos variables. Sí. ¿Ya? Y tengo la relación entre la variable A, la variable B y su multiplicación. ¿Por Claro. qué? Porque la multiplicación de alguna manera la junta, entonces trato de que toda la varianza del movimiento conjunto se vaya ahí. Exactamente. No siempre funciona, pero es el espíritu. Tratar de unificar la variable para no tenerla dos veces. Un poco Claro, esa es la idea. admitiendo de que van a tener un efecto conjunto. Sí. ¿Ya? Entonces, primer punto que hay que entender en el fondo es que la IA predictiva no tiene una sola fuente de entrada, es decir, si tú vas a resolver un problema, además tienes que elegir cuál es la mejor herramienta que se va a resolver. Por ejemplo, acá en la pantalla hay una imagen de un cocinero. Ese Sí. cocinero estaba viendo el problema, que es porque acá este bowl y tiene una masa o una sopa o etcétera, y dice, ok, para esto de todos los utensilios que tengo, ¿cuál es el ideal? Claro. ¿Ya? Entonces, ahí donde también entra el científico de datos y entender, oye, dado este contexto, dado que estas variables no son independientes, dado que este problema no es lineal, ¿ya? ¿Qué algoritmos puedo ocupar? Claro. ¿Ya? Y además también ese científico de datos tiene que saber lo que está haciendo. Entonces, si nunca ha aprendido ese algoritmo, Sí. puede ser que también no se sienta suficientemente confiado para aplicarlo al tema. Por ejemplo, no sé, si tú vas a ver las mesas de los franceses, de repente Sí. tienen 5.000 tipos de queso, Sí. ¿sabes?
Mi cuñado es francés, entonces, por ejemplo, cuando viene su cumpleaños tenemos un montón de queso y pone un montón de cuchillos y yo como ignorante quiero agarrar el cuchillo típico para Claro. poder acortar y me dice, no, pero es que ese no se ocupa, o sea, se ocupa este. Y yo lo veo y digo, ¿de verdad era tan complicado? ¿Ah? Y es porque mi mente no entiende esa sofisticación. Claro, de hecho me recordaste del típico ejemplo que yo veo de gente que agarra el jengibre y lo corta con un cuchillo y cuando tú ves a los chefs usan una cuchara. Y tú no lo Nah. esperarías porque tú raspas con la cuchara y tiene suficiente fuerza para sacar solamente la cáscara del jengibre. Entonces no Oh. necesitas cortar con cuchillo y es como... ¡oh! Entonces hay un tema que tú dices como, oye, es obvio que se hace con un cuchillo y después llega un experto que te dice, en realidad, actually, con el lente así, Claro. se hace con cuchara, digamos. No, ni siquiera necesitabas un cuchillo. Entonces, también para que quede claro que de repente uno dice, no, si es obvio que esto es un modelo de clasificación y es como, ¿estás seguro? Porque no es tan lógico, digamos. Y ahí es donde entran estos tipos de aprendizaje que nos vamos a ver hoy día. ¿Ya? Hay un capítulo de Data Science que fue muy viejo, cuando no teníamos ni el estudio, que puede está en el canal, que buscan qué es Data Science y va a aparecer Sí. ese capítulo, que es Data Science Evo Academy. Sí. ¿Ya? Por ejemplo, oye, si tú quieres preguntarte, oye, ¿cuál es la probabilidad de que este cliente abandone? Ok, es un modelo de clasificación. Después, por ejemplo, ¿cuánto vamos a vender mañana? Ya que quiero saber cuánta plata, cuántas unidades. En el fondo, hay una continuidad de ese número, que es un Claro. problema de regresión. Si quiero, por ejemplo, ver qué clientes se parecen entre sí, eso es un problema de clustering. ¿Ya? Si quiero ver, por ejemplo, cuáles productos se compran juntos, un problema de relación. Sí. ¿Ya? Y así sucesivamente. O sea, son diferentes herramientas para distintos problemas. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, son diferentes algoritmos. ¿Ya? De momento, si entendemos bien, en la mente del auditor debería quedar la idea de que quizás, en el fondo, oye, este es un problema que se resuelve con cuchara, ok, cuchara. ¿Ya? Este se resuelve con cuchillo, etc. Ahora lo que vamos a empezar a complejizar es que de repente hay diferentes tipos de cuchillo y diferentes tipos de claro. cuchara. O sea, aún más complejo aún. Claro. ¿Ya? Pero por ahora la idea de entender de que hay diferentes algoritmos para diferentes problemas está bien. Ahora vamos a entender un poquito más de esa profundidad en los siguientes puntos. Otro punto importante es que también uno trata de construir predicciones, pero uno tiene que saber de que finalmente el pasado a veces no se parece al futuro. Sí. ¿Ya? Y uno puede tener, por ejemplo, me pasó una vez que una empresa nos comentaba, oye, yo tengo muchos datos porque están todos encerrados en nuestro CRM y venimos ocupando el CRM hace 5 años, etcétera. Sí, pero yo no sé si tu industria va a seguir pareciéndose. Claro. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, una duda que es importante, ¿se puede predecir la moda? O sea, no. Es que ahí es donde viene el tema, porque Hay gente que dice que sí, porque dice, yo lo hago, mi industria se basa en eso, pero al final está la duda de cómo está funciona. siempre el tema de que la industria, dicen que la industria de la moda es cíclica, ¿cierto? Claro. ¿Ya? Pero tú no sabes en qué parte del ciclo está ahí. Ah, cíclica en el sentido de que ahora van a volver los pantalones Claro. de campana, digamos. Sí, siempre hay algo, ¿cachai? Que Ya. vuelve. El disco. Pero fíjate en lo siguiente, si tú eres una marca como... Esto siempre lo coloco en el contexto de un caso, que si alguien lo quiere leer es un caso de Harvard, entonces uno lo puede pagar si quiere adquirirlo, pero básicamente es un caso que hablan de Gap. ¿Ya? Y Gap uno lo conoce por la marca de ellos, que es la Ujú. Gap, pero en realidad son un holding y tienen más de una marca. Ya. Entonces, por ejemplo, una de las marcas más básicas que tienen es Old Navy. Ok. ¿Ya? Y obviamente Gap también tiene algo de Basics también. Ujú. En cambio, las marcas más sofisticadas del portafolio es Banana Republic. Ok. Entonces tú decís, oye, ¿puedo aplicar un algoritmo predictivo para todo el holding? Probablemente no. ¿Por qué? Porque Banana Republic está en esta parte donde quieren generar tendencias, donde ojalá lo que estás tratando de traer no se parezca al Claro. pasado, ¿ya? Porque es parte de lo que quiere el usuario pagar. Quiere pagar por esa tendencia. En cambio, en Old Navy, yo voy a Old Navy, por ejemplo, y me quiero comprar un suéter de color azul. Ujú. Espero que esté el mismo suéter Sí. de color azul que me compré Hace 5 años. Claro, entonces hay una recurrencia, o Claro. H&M o Zara, que también tienen como algo de eso, entonces pueden ocupar cuál fue la venta de los suéteres del año pasado para poder predecir cuál va a ser la Claro. venta de suéter de este año. De alguna manera, dado su categoría, Ujú. sí pueden predecir la moda, digamos. Claro. ¿Ya? En cambio, el otro no. Entonces, ahí es donde viene el tema de que hay datos que son más fáciles y más difíciles de anticipar. O sea, los menos predecibles son cosas como vanguardia, temas virales. Por ejemplo, Claro. si tú estás tratando de moverte en una industria, por ejemplo, hoy día los restaurantes, si no tenés Instagram, estás Sí. un poco afuera de la tendencia, especialmente si tu segmento es el más juvenil. Sí. Si eres el Boragó, quizás de pronto no. El Boragó es uno el restaurante más caro probablemente de Chile. Y está con reconocimiento mundial, digamos. Claro, uno de los 25 mejores restaurantes, ¿ya? Aunque no tiene una estrella Michelin, entonces siempre le sacan y son caros. ¿Ya?
también categorías en las cuales tú estás dando de moverte en torno a cambios culturales. Sí. Todas esas cosas no van a poder, o estás tratando de hacer una categoría de producto que no existe. Entonces tú decís, oye, pero esta categoría se parece esencialmente a esta otra categoría. Ujú. Sí, pero ¿por qué estoy tratando de ganar market share? Es precisamente porque no existe. La razón de existencia de tu categoría es no tener datos históricos. ¿cachai? Claro, si existieran, entonces no podrías hacer lo que quieres hacer. También están los casos de empresas donde no acumulan suficientes datos por nivel de venta. Claro. Por Eh, ejemplo, llega alguien y te dice, oye, yo tengo hace un año instalé esto. Ya, pero un año, si estás dando predicciones semanales, son Sí. 52 puntos de datos. Nada. Nada, sí. Los algoritmos en general funcionan, pongámosles por lo básico, con 100. Claro. Arrastra. Sí, te ¿Ya? voy a decir, estirando el chicle. Si es que tu problema en el fondo es bastante común y hay poca varianza del problema, pero si Claro. además tenéis semanas que son muy cambiantes, probablemente necesitáis más Claro. datos. Si se lo quiere ver a mes de año. A mí me parece porque hay dos cosas que siempre pasan. Gente que dice, tengo mi base de datos es gigante, tiene 1000 datos. ¿Ya? O mi Excel, no, es que mi Excel es demasiado pesado, tiene 1000 filas. Y es como, loco, Excel se puede millones, 1000 no es nada. Sí. O gente que dice, no te preocupes, tengo caleta de historia, tengo 3 años. Y es como, los 3 años, Sí, si lo sí. quieres ver mensual, está ahí Sí. nada. O sea, 36 puntos de datos. sí, o sea, cero. Ahora, Entonces, es distinto, por ejemplo, si tu unidad se mueve por hora, minuto, ese tipo de Sí, cosas. claro. Por ejemplo, energía, piensen en el proveedor que les da la energía en la casa. Ujú. Ellos, es súper diferente la demanda que tienen a las 6 de la tarde que lo que tienen a las 6 de la mañana. Sí, Entonces, obviamente ellos tienen puntos de datos todos los días Claro. de lo que es ser 6 de la mañana de un lunes, ponte tú. Eso pasa toda la semana. Entonces, ellos empiezan a tener muchos más datos y de alguna manera el lunes también se parece al martes. Claro. Entonces, tenéis una buena parte del ecosistema que se va alimentando con datos continuos. Ujú. Y ahí, claro, si ese problema es de ese nivel de granularidad y tú tenés la data ahí, probablemente en muy poco tiempo puedes desarrollar una buena predicción. Claro. Pero si tu industria es una industria, por ejemplo, que se vende con mucho delay, o sea, en el fondo Ujú. hay mucho como tira y afloja antes de concretar la venta. Sí. Industria inmobiliaria, industria automotriz, créditos de consumo grandes. Todo eso se va a demorar días en concretarse y por lo tanto, o meses o semanas. Sí. Por lo tanto, el modelo predictivo necesita mucho más tiempo real Claro. pasando para poder recolectar esa cantidad de datos. De hecho, ahí mismo cuando trabajaba en Edgewell, ¿cierto? La venta de protectores solares, tú dirías, oye, un producto retail se vende todos los días. Y es como, el supermercado lo vende todos los días. Yo como proveedor lo vendo una vez al año. Entonces, esa vez al año no tiene manera de sacar una predicción real. Claro, Tanto dato. exactamente. No. Yo tengo que tratar de ver cómo fue la venta diaria del año pasado y tratar de proyectar con eso cuánto ellos van a vender por día y con eso tratar de hacer un cálculo. Y es todo un tema más complicado que, pensando un poco en que muchas industrias son de retail y tú dices como, oye, el retail tiene mucho dato, es como depende en qué lado del retail estés. Claro. ¿En la venta o en la compra? Oye, otro punto importante es que estos modelos uno piensa que cuando los tiene listos los publica y ya, buenísimo, Sí. me voy. Y estos modelos, comillas, envejecen. Mm. Ya, no me gusta tanto la palabra comillas envejecen, pero se entiende bien. Lo Claro. malo es que como que de alguna manera estigmatizas de que cuando la persona está envejeciendo siempre es peor. Mm. No me gusta esa parte, pero quiero Ya. aclararlo, ¿ya? Es porque un buen modelo hoy día puede dejar de funcionar en el tiempo, ¿cachai? Por ejemplo, además que hemos visto que algunos comportamientos han cambiado significativamente desde la pandemia. Claro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando le pregunto esto a mis estudiantes, en general me dicen el consumo de e-commerce. ¿Ya? Uno podría hacer el Sí. punto de que más o menos e-commerce está más o menos lo que uno hubiera esperado que hubiera crecido igual. ¿Ya? Así que no hubiera pasado la pandemia porque pasó un shock Sí. muy grande y Y después se después- reguló. Pero igual uno tiene la idea de que, por ejemplo, se democratizó más. O sea, por ejemplo, al menos acá en lo que es Chile, Sí. antes e-commerce estaba muy concentrado en el ABC1, Sí. el mayor poder adquisitivo, y ahora compra transversalmente cualquier nivel socioeconómico. Sí, de hecho la industria también cambió. Los supermercados fue más de lo que se esperaba porque había mucha gente que era como, no, yo quiero ir, la fruta, tocar las cosas. Claro. Y yo conozco gente que dijo, yo jamás compraría en internet porque necesito ver estas cosas. Ya Y verá. después de la pandemia es como, ¿sabes qué? Me ahorro $2 a la semana, Nos chao. pasa con las zapatillas, como vino Sebastián Gebhardt hace unas semanas sí. atrás. También, pues antes la gente no quería comprar zapatillas por internet porque No, las tenía que claro. probar, etcétera. Y ahora la logística inversa es tan buena que mejor lo compro y si lo tengo que devolver, lo devuelvo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, en general, hay comportamientos que han cambiado significativamente con la pandemia. Por ejemplo, acá en Chile también durante la pandemia hubieran los retiros de las AFP Claro. y por lo tanto inyectó un montón de liquidez que se terminó traspasando a industrias que necesitaban liquidez para que el usuario las comprara, como por ejemplo los automóviles. Entonces, el parque automotriz del 2020-2021 aumentó mucho Claro.
Y los datos en el fondo ya no representan el pasado. Entonces, por ejemplo, si tú tenías ahí un periodo, no sé, de datos del 2015 hasta el 2025, Sí. tenía una contaminación importante en el medio. Entonces Sí. ya es difícil saber qué datos te van a servir para predecir el 2026 o no. Sí. El 2026 se va a comportar, uno dice ya, es que el 2020 y el 2021 están manchados. Ya, pero ¿se va a comportar como el 2018, como el 2015? Claro, es el mismo salto alguien que no tiene auto y compra un auto que alguien que ya tiene uno y quiere actualizarlo porque le funciona mal. Porque de cierta manera está esa duda. O sea, si yo ya estoy acostumbrado a ir todo el día al trabajo en auto y todo y me empieza a fallar, ya no sé si puedo volver a no tener auto y volver a caminar como hacía 5 años atrás. Quizás ya estoy Claro. obligado. Entonces, claro, como dices tú, ya no sé realmente si la gente va a volver a lo que era antes o generé como una necesidad que en realidad ya no van a poder volver atrás. Por ejemplo, mira, fíjate ahora en la pantalla tenemos un modelo, la línea punteada representa un modelo predictivo que está dando de ver una tendencia. Ujú. Se da cuenta, antes de que vinieran las pandemias, Sí. que es donde está la flechita, iba siguiendo bien la tendencia. Sí, O sea, en el fondo claro. cuando subía, bajaba, etcétera, iba más o menos igual. Obviamente un modelo predictivo nunca es exactamente No. el caso. Siempre hay un poco de aleatoriedad también. Ujú. Pero después ya se empezó a despegar significativamente cuando vino la pandemia. Esto es la venta del tipo de ropa que está al lado, que es básicamente esa ropa más relajada, de buzo. Tal cual. También hay gente que también, esta ropa, por ejemplo, la que tiene la persona en la pantalla no es buzo, es más No, relajada. claro. ¿No? Entonces, especialmente las mujeres que obviamente pueden tener pantalones que no lucen como de buzo, los hombres tenemos buzo y sería, que son más cómodos. Claro, ¿cachai? de hecho en Europa y en Asia, digamos, hay hartos países donde existe esta cultura de yo tengo mi ropa de casa y mi ropa de salida. Y yo no salgo con mi ropa de casa, que vendría a ser un poco este lunchwear que se habla. Claro, entonces ahí se despegó. Sí. ¿Ya? Entonces tu modelo ya no sirve. ¿Ya? Ahora, obviamente aquí estamos hablando de un shock súper impactante que es la pandemia, Ujú. pero esto puede pasar por shocks que son diferentes a eso. Por Sí. ejemplo, la competencia. Por ejemplo, acá en Chile, cuando WOM entró al mercado de las telecomunicaciones, generó un impacto tan grande que cualquier predicción con respecto a cómo se estaba componiendo el cliente antes, Ah, ya claro. para empresas como que son competidoras de ellos, Ujú. hubiera sido mal predicción. Claro. ¿Ya? Precios o promociones cambian, de Ujú. repente, no sé, por ejemplo, lo que acaba de pasar con el choque en el precio de las bencinas, Ah, ¿ya? claro. Que ha pasado no solamente en Chile, sino que en todo el Sí. resto del mundo. Si nuestro cliente cambió, por ejemplo, ahora salió harto en la prensa que el consumo de cerveza ha ido bajando harto. Entonces, Claro. por ejemplo, si tú tenías un modelo en una empresa como AB InBev, CSU Ujú. o otras más, el modelo predictivo no es tan bueno, pero no es porque el modelo haya estado construido mal, sino que ya el modelo envejeció, porque Claro. el consumidor cambió. ¿Ya? Canales de distribución cambian, lo que hablabas tú del e-commerce, hay Sí. industrias en que empezó a partir más de eso, o por ejemplo también industrias donde para ciertos productos ahora se venden más en lugares físicos que, por ejemplo, cuando tú los pides para la casa. ¿Cachai? Ujú. Por ejemplo, en su momento era al revés. El pisco, el consumo Sí. de... el pisco acá, o sea, si podemos tener la polémica con nuestros consumidores de Perú, digamos, que si es chileno o no, pero es una bebida típica que se consume en Chile. Claro. ¿Ya? Yo creo que es chileno, entonces sí, debo decir. No quiero ser polémico, No pero quiero ser polémico. Es que trabajé en marca Chile, entonces como Ya, que ok. tengo que Defenderlo. respeto la opinión equivocada de Perú. Eso, por ejemplo, es un producto que se consume generalmente en lo que se le llama canales de consumo, es Claro. decir, en restaurantes, en lugares donde vas a salir a carretear, como le claro, decimos en bares. Chile. Bares, restaurantes. En la casa la gente, si bien lo prepara, hace sus propios carretes, es raro que comparativamente es muy raro Claro. que ocurra, ¿ya? También, por ejemplo, si los datos también, la naturaleza de los datos cambió, por ejemplo, eso pasó mucho cuando vino el escándalo de Cambridge Analytica. En Cambridge Analytica, para los que ya no lo he escuchado, porque siempre que tengo el caso de Cambridge Analytica, en la medida que avanza el tiempo, la gente lo ha escuchado menos. Sí. ¿Ya? Cambridge Analytica fue un caso bien controversial en su momento, donde una empresa recolectó muchos datos, principalmente de redes sociales, Facebook, Sí. notoriamente, para poder desarrollar modelos predictivos del comportamiento de los usuarios, de manera de poder sesgar publicidad u otras inyecciones de contenido para cambiar las opiniones políticas de sus Claro. consumidores y favorecer la elección de, si no me equivoco, de Donald Trump 1. Sí. ¿Ya? Entonces fue bien polémico y dado eso, Facebook, por ejemplo, restringió demasiado su API, la Sí. manera de los datos que podía acceder de eso. De la misma manera, también, por ejemplo, en la medida que ha avanzado el tiempo, otras APIs se han puesto más restrictivas. Uno no piensa en eso, uno fijamente piensa que las APIs se van a poner mejores o Claro. más abiertas. Por ejemplo, X o Twitter, ¿ya? Siempre hacemos esta distinción. Sí. Twitex. Twitex tenía antes mucho más permiso para tú poder extraer información, ahora tienes que pagar. Entonces, y ahí
es donde la captura de datos puede restringir mucho tu modelo. Esto es particularmente importante también para el siguiente punto, que dice que las regulaciones pueden cambiar. Sí. Este año en Chile, en diciembre, empieza la ley de protección de datos personales. Sí. Entonces, si tus modelos predictivos tienes datos que el usuario no te ha dado el consentimiento para que sean ocupados para su personalización, ya no los puedes utilizar. Claro. Entonces, supongamos que eres una empresa, por ejemplo, de e-commerce, Ujú. donde tienes los datos de la dirección de esa persona. Esa persona te dio los datos de dirección para que tú le despacharas el producto, Claro. o para que la facturación de ese producto fuera correcta, Ujú. pero no para que tú hagas una personalización o para que estimes dónde deberías tú abrir una nueva tienda. Claro, es consentimiento ¿Ya? explícito, ese es el tema. Tiene que ser Claro. explícito y específico para la función que tú quieres hacer, que en este caso es modelos predictivos. O personalización de la experiencia de También. uso, porque al Sí. fin y al cabo el modelo predictivo es una herramienta para eso. Sí, claro. ¿Ya? Y el abogado de la empresa tiene que asesorar a cómo queda el wording perfecto para que esto sea... El legaliz, como le dicen. El legaliz, claro. Y obviamente estamos hablando de una cosa que está pasando en Chile. Claro. No toda la audiencia es de Chile, entonces puede pasar distinto, pero por ejemplo en Europa, Ujú. la ley de la GDPR, que es una ley en la cual Chile se agarró para eso, Sí. aplica el mismo concepto. Mm. Entonces, en la medida de que más países empiezan a hacer esto, probablemente otros lo van a seguir adoptando, y es algo que deberíamos tener en conciencia. Mm. ¿Ya? Ha pasado antes, por ejemplo, ¿te acordáis de los sellos en los alimentos? Que Sí. era algo muy chileno, y decíamos, no, esta cuestión es tan rara que no va a pasar. Bueno, ha pasado ahora en México, por Sí. ejemplo, los tiene, creo que Argentina también. Entonces, va a pasar en Latinoamérica eventualmente en la medida que la gente encuentre que es útil esto. Siguiente punto es que también, y acá es donde empezamos a complejizar lo que hablábamos antes. Nosotros hablábamos de que, por ejemplo, oye, tú tenías cuchillos, cucharas, tenedores. Ujú. Ahora tenemos tipos de cucharas, tipos de tenedores, etc. ¿Por qué? Porque no hay una sola verdad analítica para un problema determinado, ¿ya? Y para esto quiero que la audiencia piense en lo siguiente, ¿ya? En la pantalla ahora hay cartas de... Inglés. Type ¿ah? inglés. naipe inglés, ¿ya? Entonces, no sé, por ejemplo, el 8 de tréboles, el 3 de corazones, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, si estás escuchando ahora esto, ya me imagino que te hiciste la idea, yo te voy a dar una misión, y esa misión la vas a hacer y después vas a pensar por bajo qué criterio lo hiciste. Todas estas cartas que están hoy día pensadas a frente tuyo, todas desordenadas, las vas a agrupar. Esa es la tarea. ¿Ya? ¿Las agrupaste? Perfecto. ¿Bajo qué criterio las agrupaste? En general, ¿qué nos dicen cuando hacemos esta pregunta? Las típicas son por pinta, ¿Ya? la más clásica. Por color dicen algunos, porque ¿Ya? no hay límite de grupo. Nadie dijo en 4, es agrupa nomás. Entonces hay gente que dice negro y rojo, digamos. Claro. Hay gente que dice número y letra, ¿cierto? Porque está Ya. J, J, Q, K, A, y después está 2 a 10. ¿Ya? Hay gente que dice monos y pintas, que Ya. son los J. Queen Kaiser versus con todo el resto. ¿No tiene monito no tiene monito? Pues sí, por Más eso. bonito es como nosotros le decimos las caricaturas en Chile. Sí. ¿Ya? Pero claro, le dicen los monos o las caras, le dicen también. Esas son las más comunes. Sí. Par impar también he escuchado, pero es más raro. Sí. Entonces, después le preguntas a la persona, oye, ¿y hay alguno de estos que es correcto? ¿Hay alguno de estos que es mejor? Sí. Y la gente... Pinta es el... Claro. Y dice, no, porque, no sé, como que depende, ¿o no? ¿De qué depende? No sé, por ejemplo, si quisieras hacer que estas cartas representen de alguna manera equipos, porque vamos a hacer un gran partido de fútbol entre Ujú. dos equipos. No te decir, la única que es de dos grupos es el de colores. Claro. Ok, ya, voy a seleccionar ese. O por ejemplo, quiero hacer algo, somos una empresa muy grande y queremos hacer equipos que sean representados por algo. Claro. Bueno, quizás las pintas. Quizás el tema de los números, de los números. Sí. Entonces ahí es donde hay un criterio de negocio que tiene que colocar, que Ujú. obviamente es el rol que el científico de datos también tiene en la empresa. O sea, en el Claro. fondo siempre hay que considerar que estos problemas lo está resolviendo alguien que ve la matemática, etc. Pero mi punto es, para estos efectos, es que hubieron diferentes maneras de llegar a cumplir la misma tarea. Claro. Y a priori, sin tener el contexto del negocio, no hay ninguno que sea mejor o peor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en esta imagen que está ahora en pantalla, y que para la gente que está escuchando yo se las voy a describir, Vas a tratar. voy a tratar porque en realidad es bien complicada. Ya, esto es una matriz con columnas y filas, ¿ya? Por cada una de las columnas hay diferentes algoritmos de clustering. Clustering es agrupación. Ujú. Y lo que estamos viendo en cada una de las filas son tipos de datos similares. Supongamos, no sé, el primer problema, voy a inventar, es un problema de la relación entre gasto y edad. El Perfecto. segundo, la relación entre edad y disposición a, por ejemplo, a tener hijos. Ujú. ¿Ya? Y así sucesivamente, hay o tiempo y gasto. Perfecto. Y así sucesivamente hay diferentes datasets que de alguna manera tratan de representar un problema
que es diferente. Entonces, Ujú. por cada columna yo voy a tratar de modelar con ese algoritmo 1, algoritmo 2, algoritmo Sí. 3, las mismas situaciones hacia abajo. Perfecto. ¿Ya? Son la misma situación. Por lo tanto, si esto solamente tuviera una sola verdad, todos llegaríamos al mismo resultado. Mm. O sea, todos los grupos serían iguales. Claro. Y lo que podemos ver acá es que incluso para el mismo problema, o sea, cada una de estas filas representa el mismo problema, los algoritmos llegan a diferentes soluciones. ¿Ya? Hay algunos algoritmos que llegan a lugares comunes. ¿Ya? Por ejemplo, acá en la segunda fila vamos a ver de que hay una serie de algoritmos, como 4 o 5 algoritmos, Sí. que llegan a la misma solución analítica. Sexto si consideramos... No, son 5 algoritmos que llegan No, a la misma, cinco. a la misma resolución, pero hay otros que vieron el problema diferente, ¿ya? Como este de acá Sí. o este de acá, ¿ya? Por lo tanto, resolvieron la misma situación base con algoritmos diferentes. Claro. Ahora, Para la gente que quizás está un poco confundida, la forma representa los datos como son, los datos que vienen de entrada, y el color básicamente representa el resultado. Entonces, Claro. para que entiendan lo mismo, la misma forma significa que estamos viendo el mismo ejercicio, le pasamos los mismos datos exactamente, mismos puntos en la curva, digamos. claro. Y el color representa el resultado. Entonces, para que no se vayan perdiendo con eso. Claro, por ejemplo, este algoritmo decidió modelar esta parte que parece como una B corta como azul y el otro es el opuesto como naranjo. Claro. ¿Ya? En cambio el otro solamente una parte la dejó azul y otra parte, solo una parte la dejó naranja. Claro, ¿cómo está? Y así sucesivamente con distintos tipos de datos, es decir, tratamos de darle diferentes contextos, diferentes soluciones. Y hay algunas que además nosotros podemos observar como personas y decir, oye, esto está malo, porque no sé, este dato de acá no es como yo lo haría. Ya, pero esto es porque nosotros estamos observando esto, pero cuando en una empresa estos son 2 dimensiones. Claro. Pero la realidad es más complicada que 2 dimensiones. O sea, por ejemplo, de una persona individual, de un consumidor, supongamos el caso de una empresa bien conocida, por ejemplo, Uber, ¿Mm? ¿ya? Uber, ¿qué tiene del consumidor? Tiene su género, tiene su Mm. edad, tiene sus medios de pago, tiene dónde te visita, cuáles son los amigos que generalmente le cobra en Uber Eats, cuáles son los tipos de cosas que come. Claro. O sea, tienes varias dimensiones de datos de la Ajá. misma persona y cuando sucede eso y los datos de modelar matemáticamente, yo ya no lo puedo ver así. Sí, claro. Entonces ni siquiera tengo la observabilidad de decir, esto está radicalmente equivocado. Mm. ¿Ya? Entonces no es tan fácil en la medida que se hace más complejo. Claro. Entonces, ¿qué pasó aquí? Esto básicamente, llevándolo a la analogía que estábamos haciendo con los utensilios, cada uno de estos es el cuchillo diferente para cortar queso. ¿Ya? Y todos cortan bien el queso en alguna medida, si lo ves de algún ángulo. Entonces, ¿cuál es el mejor? Bueno, va a depender de, por ejemplo, si te gusta a ti el corte, si Claro. te gustan los cortes que queden más perfectitos, otros que como que saquen la parte más dura primero y después la Ujú. más blanda. Entonces, hay diferentes criterios que podrían influenciar por el cual tú eliges esto, pero matemáticamente existen todas y todas matemáticamente llegan a un resultado óptimo. Claro. Dentro ¿Ya? de sus De, restricciones. claro, de sus características, de su manera de Sí. ver el dato. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ya no existe una. Yo no puedo pasarle a mi científico de datos la siguiente petición. Oye, haz una regresión sobre esto. ¿Cuál regresión? ¿Ya? O agrupa a estos clientes. ¿Bajo qué criterio? Claro. ¿Cachai? Entonces, finalmente, esto puede revelar muchísimas realidades. ¿Ya? Entonces, ese científico de datos, la verdad es que para poder resolver un problema, tiene que complejizarse harto la vida, tiene que analizar varios posibles caminos, Mm. etcétera. Entonces, cuando uno viene con una pedida que quizás uno en su mente la tiene muy clara, la verdad es que el científico de datos va a tratar de darle mucho más forma Claro. y no es necesariamente la forma que uno simplificó como persona que lo pidió, sino que la persona tiene que ver todas las otras características para ver si cuál de todas estas realidades posibles, matemáticamente óptimas, efectivamente hacen sentido en el contexto de negocio. Claro. Por eso el ejemplo de cocina es tan bueno. Por ejemplo, cuando la gente habla de los mejores huevos revueltos, es como mejores en sabor, en textura, en salud, porque hay gente que dice, no, en realidad yo quería que... O el café. Bueno, el café Sí. tiene... El café son... ¿Cuál es la mejor preparación de café? Sí, no. Que Nespresso porque es rápido, el Chemex y no sé qué cosa porque tiene los mayores utensilios, porque Claro. extrae las notas más amargas. El porque, cold brew, porque la manera sí, estoy de acuerdo. ¿cachai? Hay un tipo muy famoso de podcast que hace este Dario of the CEO, que estaba hablando de que, por ejemplo, él está invirtiendo en una compañía en cual sacan el café al punto justo y en ese momento le aplican hielo Claro, y para nitrógeno. dejar de y- cocinarlo y... Claro. Ya, sí, pero yo quiero mi café rápido. Claro, que- lo que valora cada uno es distinto al final Claro, del día. entonces todas esas técnicas son válidas, son óptimas para su caso de uso, pero no es una sola fuente de, Claro. de verdad y no hay solamente una verdad analítica. Mm. Ya, no es obvio, no es como siempre la misma respuesta. Claro, no es como cuál es la tienda que vendió más, que es como es esa, punto. Claro. Y el último punto que yo creo que es muy importante también para que la gente lo entienda, para especialmente el que toma la decisión con esto, Ujú. es que la precisión de estos modelos no es todo. Mm. Porque uno dice, oye, yo quiero que el
modelo sea muy preciso, que tome la mejor decisión posible. Ujú. Y eso, si bien el espíritu es bueno, no necesariamente es el problema que realmente quieres resolver. Claro. Voy a seguir con lo siguiente, ¿ya? Para eso vamos a introducir esta parte, un poco de materia, ¿ya? Como Modo dice, profesor de modo estadística. ¿ya? Por ejemplo, acá tengo un problema de predicción. Ujú. Es decir, yo estoy tratando de ver si algo va a ocurrir o no va a ocurrir. Ujú. Por ejemplo, si voy a hablar de un consumidor, ese consumidor va a comprar o no va a comprar. Claro. ¿Ya? Y yo, por ejemplo, que tengo una serie de datos históricos, yo ya sé, por ejemplo, que dado ciertas características, el usuario compró o no compró. Ujú. Por ejemplo, oye, esta persona fue a visitar el departamento que le mostré, si esto es en inmobiliaria. Ujú. ¿Qué edad tiene? ¿Qué profesión tienen? Claro. Y un montón de otras cosas que quizás me pueden ayudar a predecir si esa persona efectivamente va a lograr a comprar o no. Pero yo además tengo, no sé, 500 datos históricos de personas que ya pasaron por este siglo, que tenían cierta edad, que tenían cierta Sí. profesión, que tenían cierta capacidad crediticia y eventualmente decidieron comprar o no comprar. Entonces yo comparo mi modelo que estoy construyendo respecto a lo que efectivamente pasó. Claro. Y yo esperaría, si fuera todo el mundo ideal, de que mi modelo me dijera exactamente lo que realmente ocurrió. O sea, en el fondo que yo le alimenté los datos de las personas que compraron. Ujú. O sea, eventualmente toda la magia matemática le tomo un dataset nuevo Sí. y le digo, estas 500 personas, predícelas, me diga adecuadamente que las personas que compraron, realmente compraron, etc. Nunca ocurre así, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Tienes las personas que el algoritmo, como sale acá arriba, el algoritmo logró predecir que era positivo que iban a comprar y realmente fueron positivos. Claro. ¿Ya? Entonces, esto es genial. Esta es la situación más deseable, ¿ya? Porque efectivamente el fenómeno de interés él fue bien predicho por el tema. Pero también me interesa al revés. O sea, en el fondo, si el algoritmo me dice que no y la persona no compró, ya, bacán. También me ayuda a saber que efectivamente esto no va a ocurrir. Claro, ¿cuántos recursos le dedico a esa venta, por así decirlo? Claro. Entonces, si el algoritmo me dice que no, ojalá de verdad sea un no para que no haya... Porque imagínate, por ejemplo, yo le quisiera dar un descuento a la persona, Ujú. ¿ya? Y le quisiera dar un descuento, el algoritmo me dice que no, pero en realidad era sí. Mm. Entonces, esa persona, como el algoritmo me dijo que no, yo no le entregué el descuento, Claro. y quizás lo hubiera podido lograr convencer o etcétera, ¿ya? Mm. Entonces, acá hay dos tipos de posibilidades de error, ¿ya? Hay un error en el cual el modelo te dice que no y en realidad fue sí, o al revés, el modelo te dice que sí, pero en realidad fue no, ¿ya? Entonces, Perfecto. cuando el modelo te dice que no, es algo que se le llama negativo, Claro. ¿ya? Pero raro que en realidad si efectivamente te diera a comprar, eso se le llama un falso negativo. Claro. O en la estadística se le llama el error tipo 2. Es decir, ¿ya? el famoso error tipo 1 y error tipo 2. Entonces, aquí es donde le traéis estrés postraumático a la gente que le costó estadística. Maldito Pablo Tapia en la fe. ¿Ya? Entonces, acá el error tipo 1 y tipo 2. ¿ya? Y el error tipo 1 es el opuesto, digamos. Es cuando el algoritmo te dice que es positivo, que efectivamente va a ocurrir, pero en realidad no ocurrió. Claro. Eso le dice el error tipo 1. ¿Ya? El error tipo 1 y el error tipo 2 puede tomar formas muy diferentes. Claro. ¿ya? Por ejemplo, si yo le digo a una persona que yo predigo que esa persona está embarazada, pero no lo está, por ejemplo, un hombre, Claro. ¿ya? Le digo, tú estás embarazado y no puede embarazarse, ya es un error tipo 1. Claro. Mi predicción fue que iba a ocurrir, pero no podía. ¿ya? Y al revés, si tengo una mujer que está embarazada y yo le digo que no está embarazada, es decir, mi predicción fue negativa, pero sí Claro. lo estaba, eso fue un error tipo 2. Claro. Bueno, en esta situación tú ves esto y decís claramente que hay un error que es más fuerte. ¿no? Sí, claro. O sea, en el fondo, si le digo a un hombre que está embarazado, ¿qué va a hacer? Se va a reír nomás. Claro. ¿ya? Pero si le digo a una mujer que está embarazada, que no está embarazada, y por ejemplo ella toma ese consejo para ir a comer sushi o para Claro. tomar alcohol, etcétera, puede generar un daño importante Exactamente. en el bebé. Entonces, dado eso, aquí claramente hay uno que es más importante que el otro. Mm. Pero no es siempre el caso. No. ¿ah? Porque si no, acá tendríamos nosotros, oye, siempre hay que minimizar el error tipo 2. No. Claro. O sea, depende del contexto que estemos viendo. Mm. Y acá hay métricas para poder medir esto. ¿ya? Entonces, la precisión, que es donde nosotros como que creemos que va a lo mejor, Sí. nosotros, la precisión significa de cuánto todos los casos que el algoritmo dijo que sí, Ujú. efectivamente eran sí. Perfecto. ¿Ya? O sea, de todo el algoritmo va a ser medio mañoso y va a decir, estos 100 casos son verdaderos. Claro. Y resulta que fueron 90. Ya bueno, entre el 90% es preciso. Claro. ¿ya? También está la otra que se le llama cobertura o recall. ¿ya? Ujú. Que es que de todos los casos que efectivamente podían ocurrir, Claro. ¿ya? De todas las personas que efectivamente me iban a comprar, ¿cuánto el algoritmo logró cubrir? Ya. Ya pudo efectivamente ver que iban a cubrir, a Mm. pasar. ¿ya?
Y estas dos tienen un trade-off generalmente. Claro. O sea, en el fondo como que una baja cuando sube la otra. No Ujú. es exactamente matemáticamente así. Vamos a ver un ejemplo en un instante. Pero básicamente empiezo a incorporar una segunda variable ahora. Claro. O sea, oye, no solamente me interesa ser muy preciso en mi predicción, sino que además también me interesa cubrir la mayoría de los casos. Mm. Y eso algunas veces intercambia entre sí. Claro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para esto yo quiero traer un ejemplo que construí con mi amigo Claudio. ¿Ya? Y por ejemplo acá yo tengo un montón de datos de una persona, estoy tratando de simular una inmobiliaria. Perfecto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tengo un consumidor, acá vendría un RUT en Chile o una Sí. idea de pasaporte, etcétera. El estado civil, el número de hijos, el ingreso mensual, si arrienda actualmente, ¿Un es soltero con 3 hijos? ¡Wow! o sea, es que riqueza generacional, porque me decía bien el ingreso. Ah, ¿ya? bueno. O sea, el hijo del papá que lo pusieron de gerente general, ¿ya? ¿Qué tipo de departamento se quiere comprar? Uno de ciertas UF, uno de más UF, etcétera. Cuánto tiempo ha visitado el sitio web. Todas esas cosas me pueden ayudar a predecir. Claro. Y yo eventualmente, cuando corro el modelo predictivo de esa persona, eventualmente llego a poder adjudicarle a esa persona con mi modelo predictivo una porcentaje de probabilidad de compra. Claro. ¿Ya? Y digo, esta persona tiene muy buen perfil, etcétera, está buscando hace rato, etcétera. Este está al tiro para comprar. Ujú. ¿Ya? 99%. ¿Ya? Y por otro lado tengo otros en mi predicción, tengo algunos que tienen muy baja probabilidad de compra, que no cumplen Claro. el perfil, que no están interesados, que no es el match con el departamento que buscan generalmente. Entonces mis datos me dicen que tiene muy poca probabilidad de compra. Claro. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo quedaría esta matriz que vimos recién, la matriz de confusión que le llaman, ¿ya? Porque de verdad es muy confusa de entender. ¿Ya? Si yo defino un porcentaje en el cual desde aquí para arriba yo ya lo clasifico como compra. Perfecto. O sea, por ejemplo, si el modelo está muy seguro, Sí. supongamos que en el fondo si yo le pido al modelo que para que diga que esta persona va a comprar, ¿Mm? tenga que estar 90% seguro. Ya. ¿Ya? Entonces defino ahí en el 90. ¿Ya? Bajo esta distribución que acabamos de ver, ¿cómo quedaría nuestra matriz de compra de estas 500 personas? Mm. Por ejemplo, 59 diría que van a comprar y realmente compraron, de Claro. acuerdo a los datos que yo tengo. ¿Ya? Esto está dando de jugar un algoritmo que después voy a colocar en vivo. ¿ya? Claro, O sea, ahora perfecto. lo estoy haciendo con los datos que ya tengo. Este es histórico, como Sí, ¿qué estoy- habría predecido el modelo con esta información si lo hubiese tenido antes de que Claro, esa persona estoy comprara? evaluando, estoy evaluando qué tan bueno es. Claro. ¿Sabes? Entonces, con ese 90% que estoy diciendo, o sea, tenéis que estar muy seguro para poder clasificarlo como compra. Clasifica a 59 personas como Ujú. compra. Clasifica muchas otras personas como no compra. Claro. ¿Ya? Y entre medio, por ejemplo, de los que clasificó como compra, que son Sí. 59 más 8, hay 8 que se equivocó. Sí, claro. ¿Ya? Pero también hubo varios que clasificó como no compra. O sea, en el fondo acá, si vamos a ver las métricas, tiene muy buena precisión. Claro. ¿Por qué? Porque de los pocos que me dijo que sí efectivamente Sí. iban a comprar, le fue muy Claro. bueno, fue muy preciso. Sí. Es decir, de los 59 más 8, 67 personas que dijo que efectivamente iban a comprar, 59 compraron. Claro. O sea, imagínate si yo tengo que decirle, oye, a los que van a comprar les voy a destinar un ejecutivo uno a uno, que lo va a estar Claro. llamando, etcétera. Ya, y es una acción muy fuerte, Mm. por lo tanto tengo muy poco tiempo para poder, o sea, muy pocos recursos para hacerlo. La persona tiene que gastar mucho, mi ejecutivo de venta tiene que gastar mucho para cerrar Claro. esa venta. Quiero los que más estés seguro que hacen. Claro. Entonces la precisión acá es un indicador clave, Mm. ¿ya? Pero, ¿qué pasó por el otro lado? Como yo le exigí que estuviera muy seguro de la predicción, no cubrió todos los casos. Entonces había muchos casos, Claro. de 178 casos que efectivamente compraron y que este algoritmo no vio, ¿ya? Claro. Entonces la cobertura fue muy baja, ¿ya? Claro, o sea, perdí 3/4 de personas que hubiesen vendido, o sea, que hubiesen comprado, pero que... O sea, que hubieran comprado, pero que yo no le mandé un ejecutivo Sí, premium, claro. ¿cachai? Entonces ahora hagámoslo al revés, porque digamos, oye, sé que en realidad yo quiero cubrir más gente porque, no sé, la acción que le quiero hacer es muy barata. Por ejemplo, quizás mandarle un email, Sí, claro. ¿ya? Entonces quiero mandárselo a la mayor cantidad posible que tenga algún razonable de comprar. Claro, para tratar de... ¿Ya? Entonces voy a bajar mi threshold de Claro. acá. O sea, voy a ser medio exigente. Lo voy a poner más o menos en torno al 50%, ¿ya? Ok. ¿Ya? Entonces voy a decir, oye, para que yo pueda clasificar a esta persona como comprador, el modelo tiene que estar solamente 50%. O sea, bajamos del 90 al 50. Estamos mucho Claro. más relajados, ¿ya? Y ahí obviamente las clasificaciones cambian. ¿Por qué? Porque ahora hay, por ejemplo, 181 personas que el modelo dice
que podrían comprar y van a comprar, Sí. más 63 que el modelo dijo que iban a comprar, pero no compraron. Claro. Es decir, ¿qué pasa con esta precisión aquí? Nuestra precisión empeora de Claro. 88% a 74%. Es decir, a 3/4 de las personas que me estás pasando, básicamente, le estoy achuntando Claro. a la precisión. Estoy haciendo, le hice sniping bien. Claro. Pero, ¿qué es lo que hice? Al relajar ese criterio, estoy cubriendo más posibles casos de compra. Es decir, mi recall aumentó de un 22% a un 76%. ¿Ya? Entonces, estoy aumentando la cantidad de casos que estoy cubriendo. Claro. ¿Ya? Entonces, ese trade-off entre básicamente depende del número que fijemos arriba, Sí. de qué tan relajados estamos con ese número. Ujú. ¿Ya? Y uno dice, bueno, ¿habrá una manera de medir el balance? Bueno, sí, el balance se mide con esta cosa que se llama F1 Score, que Perfecto. es básicamente como el balance entre estas dos métricas. Sí. ¿Ya? No es exactamente un promedio, ya un promedio geométrico. Ya, Sí, de hecho te ya. voy a decir hasta la Fórmula E, así que... Sí, así que no es exactamente un promedio, pero básicamente trata de medir un balance entre estas dos fórmulas, ¿ya? Entonces después tú puedes jugar con este número y decir, oye, ¿qué tan exigente, porque básicamente lo que estás renunciando siempre es ir más a precisamente a esa persona a cambio de cubrir más posibles casos, Claro. ¿ya? Entonces, ¿qué tan tiro la red como si fuera un sniper o tiro una red gigante y agarro lo que quiera hacer? Porque Claro. imagínate, yo voy al otro lado y pues tú le pongo un intervalo muy chico, como un Sí. 24%, la cobertura aumenta un 94%. Claro. ¿Ya? O sea, la cobertura se amplía más. Entonces siempre estoy Sí. jugando con este balance entre las dos cosas y si te das cuenta, cuando hice eso, el F1 score no varió tanto. Claro. Todas estas cosas, en este caso simulado, básicamente influyen en esto porque después tenés que preguntarte cuál de estos errores es peor. Claro. Porque hay el error tipo 1, el error tipo 2 va a significar cosas diferentes. Mm. Uno de los errores es que el modelo diga que efectivamente esta persona iba a comprar y Claro. no compró. Entonces, por ejemplo, le puse un vendedor de lead Sí, y la claro. persona no lo ocupó. Entonces ese tiempo fue perdido. Y ese ¿Ya? costo, digamos. Y ese costo del vendedor de lead Mm. era perdido. ¿Ya? Pero si hubiera sido un email marketing, ¿qué perdí? 30 pesos. Menos de $1 en el costo de marketing. Entonces, ahí depende un poco de cuál es el contexto de la decisión. Mm. Por el otro lado, hay otra persona que el modelo dijo que no iba a comprar, Claro. pero sí era un buen comprador. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, si el modelo se equivoca, quizás de pronto no estoy destinando, la persona está comprando por la inercia de la industria, o Claro. no lo estoy ayudando como debería ayudarlo para que cierre. Sí. Quizás estoy haciendo que la venta se demore más de lo que tiene que demorarse. Entonces, y además después en la organización esto te pega a personas diferentes. Uno de estos costos en marketing puede ser, oye, en uno estoy gastando plata en promoción, por lo tanto el gerente de finanzas me está odiando. Claro. ¿Ya? Y en el otro simplemente no estoy llegando a la meta comercial, por lo tanto Venta. el vendedor me está odiando. Sí. Entonces, ¿cuál me pesa más en mi organización? ¿El gerente de ventas, el gerente de finanzas? ¿Cuál le tengo que dar más el gusto? Porque a uno le estoy haciendo más el estrés en el corto plazo, en el Claro. otro en el largo plazo. Todas esas decisiones uno las balancea con en el fondo este intervalo de confianza, o sea, el intervalo de aceptación del modelo. Claro, que de hecho en la universidad nosotros nos enseñan con el típico de prefiero, si estoy en un juicio, prefiero meter a la cárcel a alguien inocente, que es un riesgo, o Ah. prefiero dejar libre a alguien culpable. Ese es el otro riesgo. Esos son como los dos esquinas. Y uno también tiene que decir, bueno, qué es lo que uno valora más. O sea, y es difícil, digamos, y usualmente lo que termina pasando es, ojalá no meter a nadie inocente a la cárcel. Claro. ¿Cierto? Porque, claro, tú podrías decir, no, es que quiero un balance. Es como, es que no, porque el costo de esa persona a la que está perjudicando es demasiado grande. Y depende mucho del caso, ¿cachai? Sí, Onda, claro, por es ejemplo, muy caso. fraude podría ser, oye, el falso negativo es dejar pasar el fraude. Claro. Pero el falso positivo es bloquear a un cliente que de verdad no tenía que ser bloqueado. O sea, todos nos hemos pasado eso, ¿cierto? Sí, sí. Como, oye, me bloqueó esta transacción, etcétera. Pero prefiero que me jodan con la transacción. O sea, en el fondo prefiero perder plata con esa transacción. Entonces, generalmente ese costo va de la mano. O sea, en el fondo, Claro. para que a mí me bloqueen intentos legítimos es una consecuencia de que están bloqueando intentos que de verdad Claro, eran de estafa. de estafa, ¿ya? Entonces, probablemente el banco como un todo decide que bloquear un cliente legítimo es un peor problema. Claro. Pero llega un punto en cual ya la experiencia desagradable. desagradable. Entonces, en salud también, en el fondo, puede ser el hecho de no detectar una enfermedad a poder mandarte a hacer muchos exámenes Claro. que no son, ¿ya? ¿Cuál de los dos es peor? Claro. Chuta, si te toca a ti, obviamente el que te toca a ti, pero, Sí, pero en claro. general, como la industria, ¿ya? Y en marketing uno el cliente se va y en el otro le dio un descuento a alguien que no lo necesitaba. Claro. Hay diferentes consecuencias y uno tiene que ver, oye, ¿cuál de estas cosas importan más? Claro. ¿sabes? Dicho eso,
hay otras cosas que son más allá de la precisión, ¿ya? Y estas las voy a tocar rápidamente, Sí. pero la gente yo creo que las va a entender al tiro, ¿ya? Por ejemplo, costo. Hay algunos de estos modelos que te está costando más plata poder correr. Por ejemplo, oye, claro. tienes una precisión de tu modelo en general del 80%, te Ujú. gustó, etcétera, pero este te cuesta $3.000 correrlo, Claro. y hay uno de 90 que te cuesta $30.000. ¿Es crítico ese 10%? En Claro. algunas industrias sí. Por ejemplo, estamos hablando de salud y de predecir una enfermedad. Sí. De pronto sí es. Claro, una pandemia, digamos. Claro, o el caso de uso justifica esos $27.000 más de diferencia. Claro. Hay veces que no. Velocidad. Por ejemplo, Sí. cuando vino Nicolás de la Tama acá, Sí. hablábamos que uno de los modelos predictivos que ellos tienen en los aviones es para decidir que, cuando un aeropuerto se cierra, Sí. qué es lo que tiene que hacer el piloto. ¿Ya? Si yo no tomo esa decisión pronto, y ponte tú, este aeropuerto que yo iba está cerrado, Sí. se está gastando toda esa benzina a una velocidad de 600 y Sí. tantos kilómetros por hora. Cada segundo que me demoro en dar vuelta al avión es mucho más costoso. Entonces quizás de pronto prefiero un algoritmo menos preciso, pero que tome una decisión en milisegundos y pueda doblar lo antes posible. Claro. ¿Ya? También robustez. Si el algoritmo hace muy bien los casos que son ideales, Claro. pero quizás los casos bordes no los hace tan bien. ¿Ya? Prefiero uno que haga los casos bordes muy bien, pero que quizás el caso general lo haga peor. Hay empresas que funcionan muy, muy, muy bien cuando hacen exactamente lo que están buscando hacer. Pero cuando se les sale un poquito de control, onda, por ejemplo, tenéis un problema y tenéis que contactarlo, Sí. la experiencia de uso es terrible. Porque nunca Sí. te podéis... O sea, si vayas a un agente, los típicos agentes que tienen, y el problema es como, oye, no sé, por ejemplo, estamos hablando de la banca. Sí. Oye, no sé cuánto cuesta mi tarjeta. Bueno, eso lo cuentan rápido porque es el problema típico. Claro. Pero justo tú tienes ese caso borde que se bloqueó la tarjeta cuando no debería haberse bloqueado. Sí. Te demoráis 90 días en encontrar la solución, en que alguien te hable o solicitar un humano. Claro. Entonces me pasa eso también con los algoritmos, que en el fondo hacen muy bien una cosa, pero lo sacáis un poco de eso Sí. y... De hecho, cada vez más por ahora las empresas que ya muchas no tienen el número para contacto. Como Claro. que ahora cada vez es más difícil eso porque dicen, no, prefiero que si llega a pasar algo malo, bueno, ya lo pasó mal, como que a esta altura No, y fue. yo he estado del otro lado y cuando estuve trabajando en telecomunicaciones y la inmensa mayoría de los requerimientos, o sea, el gran volumen de la gente te reclama por cosas demasiado predecibles Sí. que puede resolver un agente y que puede resolver la inteligencia artificial bien. Pero la vez que no tengas ese problema, ese conducto hace que nadie te pueda ayudar bien muchas veces. Y ahí es donde tienes que diseñar bien la experiencia y está todo este... Tuvimos un capítulo con Fintual donde ellos lo tienen más o menos más resuelto, pero no todas las empresas lo tienen resuelto así. Bueno, yo hace tiempo hablaba con un amigo que trabajaba en atención al cliente, ya para todo lo que tiene que ver con el típico, creo que era Movistar en ese momento, no sé ahora, pero básicamente estamos hablando del típico, oye, yo llamo y me dicen enchufe, desenchufe la cuestión, o dice que esté enchufado. Y yo decía, oye, ya, pues, y me decían, tú tienes idea la cantidad de problemas que se resuelven con eso. Claro, la inmensa O sea, mayoría de la gente- la mayoría de las veces que tú le dices enchufe y desenchufe, eso arregla todo el tema. Entonces, claro, tú estás en el otro lado de tu problema es un poco más complejo, Claro, pero yo estoy obligado a decir esto porque me ahorro mucho tiempo diciéndolo sí, simplemente. porque el 90% de los casos que me llegaron antes que tú se Exactamente, resolvieron así. Tal cual. Y hay otras dos cosas que son un poquito más difíciles de entender. Uno es riesgo, o sea, en el fondo también hasta si se equivoca esto, ¿qué está en juego en que se equivoque? Sí, que lo habíamos visto en una empresa, no voy a decir el nombre, pero tenían que predecir básicamente cuántos productos mandar a la tienda. Si digo que tengo que mandar 10 y se vendieron 11 porque me equivoqué, es como perdiste un producto. No. ¿Cierto? Y si ese sí. producto es un dulce, da lo mismo. Si es un auto, bueno, Sí. duele un poquito más, digamos. Entonces, O por ejemplo, en marketing, la predicción de cuando tú vas a una página web, abajo te dice productos relacionados. sí. Si te equivocaste con el producto relacionado, ¿qué va a pasar? ¿La gente Sí. no va a hacer clic? A nadie se va a morir. Sí, claro. Pero si en salud o en finanzas, en banca, Claro. te pueden estafar Sí, sí. fuerte. Entonces, de ahí donde viene, también hay que considerar el riesgo de esto. O sea, en el Claro. fondo quizás quiera un algoritmo menos preciso, pero con menos posibilidad de que cuando se equivoque mal. Claro. ¿Ya? Que esto es muy importante para el Estado y para todo lo que es gobierno, la explicabilidad. Que básicamente muchos de estos algoritmos, en la medida que se hacen más sofisticados, se vuelven más caja negra. Claro. No entiendo tanto la matemática que está pasando atrás, pero a costa me están pasando al resultado mejor. Se equivoca menos, etcétera. Pero no puedo explicar por qué se está equivocando menos. Entonces, por ejemplo, la famosa regresión lineal que estábamos Sí. hablando antes es un algoritmo muy utilizado en políticas públicas. ¿Por qué?
Porque es muy fácil decir, oye, yo esta política pública la implementé porque este dato explicó que afectaba Claro. tanto. Entonces, por ejemplo, veo que en ciertos países alegadamente, cuando yo aumento el postnatal de las mujeres, Sí, aumenta el ingreso promedio de las mujeres o disminuye la empleabilidad. Entonces Claro. tengo súper claro la política pública. Pero en empresas privadas no tengo que dar tantas explicaciones, entonces quizás puedo ocupar un algoritmo que no me dé tanta explicación de lo que está Claro. pasando, pero haga mejor la predicción. Mm. Entonces, ese trade-off va a depender de, por ejemplo, qué tan expuesto está el caso, qué tanta explicación tienes que dar a una audiencia. De nuevo, en gobierno tienes que dar siempre explicaciones. Está todo auditado por Contraloría, etcétera. En industrias reguladas también, piensa finanzas, salud, etcétera. Pero en otros casos de uso, quizás marketing, que estamos hablando Sí. ahora, quizás estoy dispuesto a aumentar la predicción porque no tengo que ir a darle explicaciones a nadie si es que la campaña tiene un color rosado intenso o un rosado normal. O sea, o le mandé el correo o no se lo mandé. No va a Sí. venir gente general. ¿Y por qué le mandaste el correo a este? No. Sí. Entonces hay muy poco en juego ante la baja de la explicabilidad en algunos casos. Y todas estas cosas, en algunos contextos, pueden influenciar más la decisión que la precisión. Claro. O sea, obviamente uno siempre, ante las mismas condiciones, va a querer un algoritmo que sea más preciso, ¿cierto? Pero llegas a un momento en el cual estás en tan la punta de la optimización posible bajo las situaciones que tienes, que estas cosas pueden influenciar mucho. O sea, Claro. de nuevo, 10% más de precisión, pero a 7 veces más el costo. Claro. ¿Lo harías? No sé. Claro. Va a depender mucho. Va a depender mucho. Entonces, todas estas cosas también están en juego más allá que la precisión en predictor. Claro. Y la facilidad de hacerlo, digamos, al final del día. Pero me ha pasado que hay gente que dice, oye, yo quiero un modelo súper genial y ya necesitas contratar 3 personas. Ah, no, entonces no. Claro, O se va a demorar 3 meses. No, no. O sea, necesito algo mañana. Entonces, ¿qué es lo que puedo ofrecer para eso? claro. Al final, de repente, eso es suficiente. ¿Sientes que todos hablan de inteligencia artificial, pero tu empresa aún no la aprovecha? En Evo Academy te ayudamos a llevar la IA a resultados reales con nuestros cursos para empresas. Estos cursos son actualizados, personalizables y aplicados a tu trabajo. Por ejemplo, nuestro curso de inteligencia artificial para los negocios es ideal para equipos que están explorando el potencial de esta tecnología, mientras que nuestros cursos de Claude, Gemini, ChatGPT y Copilot están pensados para quienes quieren aprovechar al máximo estas herramientas. Revisa nuestro catálogo completo en evoacademy.cl/cursos-corporativos o en el enlace que encontrarás en la descripción de este video. Oye, bueno, súper interesante todo el tema de la IA predictiva. Hay una pregunta que yo sé que todo el mundo, o probablemente todo el mundo tiene. ¿Puedo hacer IA predictiva con IA generativa? ¿Sí o no? Y si se puede, ¿cómo sería, digamos? O sea, ¿es pedirle a ChatGPT a gastar mis datos para el futuro? ¿O en realidad le puedo decir, por ejemplo, a Claude, oye, genera un modelo, busca regresiones, entra a librerías de Python, etcétera? Es que hay mucho rango para esta respuesta. Lo tengo súper claro, pero me la hacen cada reunión que tengo con un cliente me la hacen, entonces necesito... A ver, si uno está tratando de resolver un problema relativamente fácil de resolver, Ujú. donde quiero hacer una segmentación, aunque sea inicial, porque nunca he hecho una segmentación, entonces quiero ver cómo quedaría con mis datos. Claro, Sí, hazlo con ChatGPT, con una herramienta que pueda programar, eso sí. claro. Por ejemplo, Codex en vez de ChatGPT general, o por ejemplo, Antigravity, o Cursor, o Cloud Code. O sea, en el fondo entornos de código, porque Claro. pueden correr con los datos que ya están en local, ¿cachai? Especialmente si son archivos muy grandes. Por ejemplo, se está conectando a base de datos de que tengan muchas bases de datos, o sea, muchos datos. Claro. O sea, no son demasiados datos, ondas tipo Falabella, que vino al Claro. podcast y decía que tenían millones y millones de datos en el día. Eso ya no pueden correr en tu computador, entonces ahí, por ejemplo, tienes que hacerlo en la nube. Claro. ¿ya? Pero probablemente esas empresas no te estarían preguntando lo Sí, que... es verdad. ¿ya? Son generalmente empresas que tienen menor escala. Entonces sí, si puedes hacer las versiones más básicas de eso, incluso por ejemplo si yo voy a ChatGPT ahora nube, Sí. en el fondo chatgpt.com, y le pregunto a un algoritmo de clustering con una base de datos que tengo, como la que acabo de inventar de 500 datos, Sí. lo va a hacer perfecto. El problema después que viene es que te tira el algoritmo y uno no sabe discriminar si es bueno o es malo. Exactamente. Ya no sabes discriminar, por ejemplo, si hay un dato ahí que en realidad tú tuviste que haber ido a buscar de otra manera. Ujú. Por ejemplo, una cosa, hay transformaciones que se hacen en estos datos. Por ejemplo, de repente uno dice, oye, la edad, la voy a modelar desde el 0 hasta Claro. lo que venga. Pero quizás tu problema de uso parte con 18 años. Por ejemplo, Claro. quizás la persona no puede tener una cuenta en tu servicio hasta que tenga esa edad. Por lo tanto, todo el dato desde el 0 al 18 no sirve. Claro. Por lo tanto, una regresión lineal que considere partir desde el 0 ya no sirve mucho. Debería partir desde el 18. Claro.
O lo que hablábamos antes, hay correlación entre los datos, entonces tengo que colocar una marca, una variable que se multipliquen. Claro. Todas esas transformaciones y todas esas cosas así, generalmente el científico de datos tiene que hacer esas transformaciones, Sí. correr el modelo, compararlo, evaluarlo Mm. y tiene que entender qué es lo que está sacrificando de una cosa por la otra. Entonces esa parte ya se vuelve más difícil. ¿Lo pueden hacer algunos agentes? Sí. No, en la medida que se van sofisticando van Claro. haciéndolo mejor. Pero de nuevo, en casos que sean como más predecibles, si tu empresa tiene alguna que otra cosa, o por ejemplo tiene un ecosistema que no lo puedes cargar en el contexto, situaciones que quizás tú sabes que no son tan fáciles de modelar o que no se te van a ocurrir cuando la escribes en un prompt, pues va a ser más difícil. Ahora, obviamente los científicos de datos que ya saben hacer esto, que están ocupando IA, hacen este proceso más Claro. rápido. Especialmente todo lo que tiene que ver con poder transformar todos los datos que tú tienes en tu ecosistema para que después se puedan alimentar a estos modelos. Eso dicho con tratar de aplicar la fórmula tal cual Claro. el algoritmo. Pero también hay otra cosa súper interesante que está pasando, es que muchas veces se están ocupando algoritmos de IA generativa para tratar de resolver problemas predictivos. Claro. ¿Ya? Hace mucho tiempo atrás tuvimos al profesor de la Universidad de Chile, David Díaz, hablando de esto, porque precisamente él publicó y está trabajando en otras líneas también de eso, de cómo ocupar IA generativa para poder hacer problemas que tradicionalmente se han hecho con la industria predictiva, como Claro. por ejemplo las tasas de abandono en marketing o en finanzas del riesgo, ¿ya? Que son problemas que tradicionalmente se han resuelto con IA predictiva. Claro. Lo que ha encontrado en general es que la precisión quizás no es tan diferente entre las dos maneras, pero es significativamente más costoso hacerlo en general. Claro. ¿Ya? Porque es menos eficiente para este caso de uso. Otra cosa también interesante que se han encontrado es que tú puedes simular situaciones de IA predictiva con IA generativa, como por ejemplo, generalmente la IA generativa, o sea, predictiva, se ocupa para poder predecir fraude. Claro. Pero tú también puedes ocupar los transformers para poder predecir lo que significaría una transacción normal y Claro. por ende cuando venga, así como se predice la siguiente palabra, Claro. predice que la siguiente transacción debería ser más o menos en esta línea y no es, entonces es un fraude. Claro. Pero son puras ideas que son relativamente nuevas Ujú. y se está viendo que se podrían aplicar la lógica generativa para esto. Pero no es llegar a abrir ChatGPT Sí, claro. y preguntarle. ¿Ya? Es que eso es lo que pasa. Y lo que la gente me dice es después, oye, cuando tengo que mandar explicaciones. Oye, ¿por qué mandaste 25 cajas de botas de lluvia al norte, al desierto? Y dice, no, ChatGPT me dijo, mira, le pregunto de nuevo y ahora dice, no. Claro, porque además no tiene conciencia. No. Si uno te dice, ¿por qué se equivocó? ¿Por qué te equivocaste? Tendría que tener conciencia de que se está equivocando. Sí. No, ni siquiera, aunque le pidas la misma pregunta con el mismo prompt, con los mismos archivos, te da una respuesta no necesariamente igual. Ah, sí, también. Entonces el problema es que te da una respuesta distinta y tu jefe te dice, ahí no dice que va a mandar a... ¿Qué hace uno? ¿Cierto? Entonces hay todo un tema ahí de cómo funciona la herramienta en sí misma. Claro. Pero efectivamente, como dices tú, si el riesgo es bajo... Una cosa que también me gusta mostrar en clases y que también acá lo voy a dejar, o sea, se los voy a dejar aquí, pero sin sonido para poder hablar, es que hay un clip del podcast cuando aún no teníamos el estudio, cuando vino Jorge Pérez de Zero AI, que también además es profesor de muchas de estas cosas, o sea, él enseñaba estos algoritmos Claro. con Deep Learning, etcétera. Mira, ahí estamos con Jonathan en esos tiempos que no teníamos el estudio. Y él, yo lo subtitulé en inglés porque la primera vez que lo mostré fue en un curso con alumnos internacionales. Pero él habla mucho de esto que hablamos recién del trade-off entre recall y precisión. Claro. Y si alguien está muy interesado en poder saber eso en la perspectiva de una persona que lo ve todos los días en su startup, ese capítulo es muy bueno. ¿Ya? Sí. Es un capítulo, búsquenlo en nuestra librería de cero como el número, Claro. AI. ¿Ya? Y es de junio de hace 2 años atrás. Sí. O sea, ha pasado harta agua bajo el puente. Y él efectivamente es muy bueno explicando con esto que es profesor hace mucho tiempo y habla efectivamente de cómo en esta industria de salud también esto te pega a diferentes partes del ecosistema. Claro. ¿Ya? Entonces ya no es un tema de precisión, quizás nuestro algoritmo ya es bueno, lo vamos mejorando incluso, pero ya llega un punto en cual estás en la renuncia de una cosa por la otra. Claro. Esa renuncia por la otra le pega a cosas diferentes. Él hablaba, por ejemplo, que hay veces que tú maximizas una variable y esa le pega un poquito más a la persona de recepción del hospital, con respecto a quien te está haciendo el pago, con respecto al de finanzas o al que te está contratando. Y en un negocio también tiene que ver a cuál cliente dejas Claro. contento. Pero no es simplemente dejarse contento por cualquier cosa, estás renunciando a otra cosa. Sí, toda la razón. ¿Ya? Entonces es una mirada bastante interesante de que él trae a colación durante
durante ese episodio. Claro. Bueno, oye, muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos el día de hoy. Muchas de nada. Y muchas gracias a todas las personas que se quedaron hasta aquí. Como siempre, agradecerles. Les pedimos nomás, si les gustó el capítulo, 5 estrellitas en Spotify. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Inteligencia Artificial para los Negocios. Hasta la próxima.